Hola, hola compañeras y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí nuevamente con lo que viene siendo nuestra materia de Derecho Patrimonial dentro de lo que viene siendo el Derecho Civil. Y estuvimos recordando en clases anteriores pues todo lo que es el Derecho Patrimonial, o mejor dicho, lo que es el patrimonio, que está conformado por un elemento activo y un elemento pasivo. El elemento activo que son los bienes y los derechos, el pasivo que viene siendo las famosas deudas y las obligaciones. Bajo esta perspectiva empezamos a ver qué entendemos por bienes o qué son los bienes dentro del patrimonio de las personas. Decíamos en clase anterior, compañeros, que el término que nosotros hablamos coloquialmente es el de objetos, es el de las cosas. Aunque dentro del área de la economía o de la administración ellos hablan de artículos, de mercancías, de productos. Y nosotros en el derecho a esos objetos, esas cosas, le damos el término de bienes. Y el término, por tanto, técnico, profesional que debemos de emplear nosotros es el de bienes. ¿Qué son los bienes? Pues son las cosas, son los objetos que existen a nuestro alrededor, pero que jurídicamente o técnicamente, mejor dicho, nosotros llamamos lo que viene siendo los bienes. Ya en clase anterior hablamos de cómo se clasifican los bienes desde el punto de vista jurídico. Cuando usted llevó teoría económica, también vio cómo se clasifican los bienes o las cosas o los objetos desde el punto de vista de la economía. Lo que nos interesa ahora con futuros abogados es entender cómo se clasifican o cómo se dividen los famosos bienes o las cosas desde el punto de vista legal. Y recordemos, no está por demás, aunque se supone que usted ya lo tiene bien memorizado, bien grabado dentro de su mente, recordemos que los bienes desde el punto de vista jurídico son bienes muebles y bienes inmuebles. Ya he hablado ya de sitios en clase anterior, en donde muebles porque se pueden mover, inmuebles porque no se pueden mover. Muebles que se pueden trasladar de un lugar hacia otro, de una parte hacia otro, bien sea por sí mismos o bien sea con ayuda de algo o de alguien. Inmuebles, no muebles, son los que no se pueden trasladar de un lugar hacia otro porque se encuentran adheridos a lo que viene siendo el suelo o el subsuelo y en consecuencia difícilmente los podemos quitar o los podemos trasladar de un lugar hacia otro. Una casa, un edificio, pues esto es imposible. Quizás con el tiempo, con alguna tecnología que pueda haber, que pueda, o que permita, mejor dicho, hacer este tipo de particiones y en consecuencia llevarlo por partes, quizás pueda realizarse, pero por el momento los inmuebles son los que no podemos trasladar de ningún lugar hacia otro. También hablamos, compañeros, que hay muebles que, dada su finalidad a la cual quedan adheridos a un inmueble, se convierten, por tanto, en inmuebles. Es decir, una ventana, una puerta, que va a quedar adherida de por vida, vamos a llamarla así, o de por existencia al bien inmueble, se va a constituir también en lo que viene siendo un bien inmueble. Salvo que con el tiempo pues sea desprendida, sea apartada y todo recupera su naturaleza mueble. Entonces todo este galimatías de qué es mueble, qué es inmueble, espero que haya quedado perfectamente definido en la clase anterior, porque casi es de lo que más se habla dentro de lo que vienen siendo los aspectos legales o los aspectos jurídicos. Pero los bienes muebles no son los únicos. Hablamos de los bienes muebles por su naturaleza, los bienes muebles por disposición de la ley. Igualmente hablamos de los bienes inmuebles por su naturaleza y los bienes muebles, perdón, por disposición de la ley. Bueno, sean inmuebles, no muebles. Ahora, vamos a ver a partir de ahora otra clasificación más, que son los bienes mostrencos y los bienes vacantes, los bienes fungibles y los bienes no fungibles, aunque estos ya los habíamos visto en otro curso, los habíamos mencionado, cuando hablamos de diferentes tipos de contratos, en cuanto al famoso comodato y otros tipos de contratos como son el mutuo y el préstamo. Hablamos también de los bienes corpóreos y los bienes incorpóreos, los bienes consumibles y los no consumibles, los bienes divisibles e indivisibles, los bienes simples y los bienes compuestos, los bienes principales, los bienes accesorios, y una quizás igual de importancia que la primera, bienes muebles o inmuebles, es la de acuerdo al dueño, de acuerdo a quien le pertenecen, de acuerdo al propietario de esos bienes. Y son dos, los bienes de dominio privado y los bienes de dominio público. Que por lógica entendemos que los bienes de dominio privado pues son los que pertenecen a los particulares, a las personas, vamos a llamarle común y corriente. Los bienes de dominio público, su nombre lo dice, público, son los que pertenecen al Estado, los que pertenecen a la autoridad, al gobierno, en sus tres niveles: gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, es decir, poderes federales, poderes estatales y poderes municipales.
los que maneja el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, donde ellos son los dueños o propietarios de esos bienes, tanto muebles como inmuebles. Entonces se les llama bienes de dominio público o bien de bienes de dominio privado. Los que revisan especial importancia pues son los bienes de dominio público, que a su vez se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios del Estado o propiamente dicho del Estado. Entonces creo que con esto, este pequeño repaso, recordamos una vez más la gran clasificación en cómo el derecho o cómo las leyes clasifican o dividen a los objetos, a las cosas, mejor dicho, a los bienes. No está por demás recordar una vez más, que espero se te quede grabado ya de por vida, y cuando tú hables sobre las cosas o los objetos, pues ya no te refieras a ese término los objetos, sino al término los bienes, y dependiendo de lo que estés tratando, sales de bienes fungibles, de bienes mostrencos, de bienes vacantes, de bienes muebles, de bienes inmuebles, donde ya no va a ser necesario pues que expliquemos qué es un bien mostrenco, no es necesario que expliquemos qué es un bien vacante, qué es un bien de dominio público, qué es un bien destinado a un servicio público y cosas por el estilo, sino que con el simple hecho de mencionarlos, pues, inmediatamente sepamos a qué se refiere o qué es lo que quieren dar a entender o qué es lo que quieren decir. Recuerda que ya a este nivel universitario ya tenemos que emplear palabras técnicas, palabras propias de la carrera, sin caer en el sentido común o en el sentido coloquial con el cual destinamos a lo que vienen siendo las cosas. Por ejemplo, tú y yo hablamos mucho de los terrenos baldíos. ¿Qué es un terreno baldío? Es un terreno solo, una casa sola, un terreno baldío abandonada, cuyo dueño se desconoce o al menos no sabe qué fue de ellos. Un ejemplo, ¿no? Recuerdo cuando yo era niño, esa casa la conocí, vivían creo que hay unos señores, no me acuerdo de ellos. Mi mamá me dice que los conoció, pero que tiene años, añísimos, dicen así los jefes, que ya no, ya esos señores se fueron, ya no regresaron. Entonces, como puedes ver, es una casa, es un terreno, es un predio abandonado. Es un terreno que dejaron y que nosotros coloquialmente hablamos de un terreno baldío. Pero técnicamente, como es un terreno, es decir, hablamos de un bien inmueble, entonces hablamos que es un bien vacante. Entonces lo correcto sería un bien vacante. Y con decir bien vacante, pues se supone que entendemos todos, los que estudiamos derecho, a qué se refiere el término bien vacante, en lugar de un terreno baldío. Igual, nosotros cuando encontramos un reloj, por ejemplo, una cartera, un celular tirado, abandonado, pues hablamos de ahí de que es un reloj perdido, un reloj sin dueño, lo que tú quieras. Ese, como sabes, un reloj o un celular viene siendo un bien mueble. Pero como está perdido, bueno, no perdido, sino como alguien lo olvidó, alguien lo dejó, porque obviamente los objetos no se pierden, sino más bien los abandonamos, los dejamos olvidados. Los abandonamos hablamos de un bien mostrenco. ¿Por qué? Porque es un bien mueble, pero compañeros, como se perdió, alguien lo dejó, lo olvidó y no rezó por él, entonces hablamos de un bien mostrenco. Y en lugar de hablar de terrenos baldíos, pues hablamos entonces de bienes vacantes. Entonces, como puedes ver, la terminología o el tecnicismo es muy propio y muy adecuado, porque ahí nos tenemos que referir en nuestras demandas, en nuestros escritos o instancias que hagamos en todo momento ante cualquier autoridad, y sobre todo también cuando estemos ante cualquier autoridad, pues tenemos que hablar ya con propiedad, con palabras propias, tecnicismos propios de lo que significa nuestra carrera, y hacer a un lado, que no es correcto, no, tampoco estoy diciendo que sea malo, pero sí tenemos que mostrar pues el acervo que tenemos de las profesiones. Un doctor no puede decir su panza, o sea, qué tiene en su panza o qué le duele la panza, ¿sí? ¿Qué le duele la cabeza? ¿Sí? ¿Qué problemas tiene en sus patas? Digo, creo que se oría mal, porque pues un profesionista ya no debe de emplear esos términos. De igual manera, nosotros ya no podemos hablar del terreno baldío, debemos hablar de otras formas que emplear el término correcto: vacantes, mostrencos, muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, dominio público, dominio privado, principales, accesorios, etcétera, etcétera. Para que de esa manera podamos distinguir correctamente o debidamente lo que son unos y los otros. Vuelvo a repetir, tendrás constantemente pláticas, charlas, entrevistas,
con funcionarios, con jueces, con secretarios, con autoridades. Y tu vocabulario o tu léxico ser el adecuado, como lo que eres un abogado, sin tener que volver a emplear nuestras palabras, pues coloquiales, que debemos seguir usando, claro, porque tampoco quise que sea malo, pero, como te he dicho, pues saber el lugar donde nos encontramos, saber ante quién, la persona con quien tratamos, para saber qué terminologías o qué tecnicismos o qué palabras debemos emplear. Entonces, jóvenes, bajo esta perspectiva, pues repetimos una vez más cómo se ligan los bienes desde el punto de vista jurídico en bienes muebles y en bienes inmuebles. Igual se clasifican en bienes mostrencos y en bienes vacantes. Bienes fungibles y no fungibles. ¿Sí? En bienes corpóreos e incorpóreos. En bienes consumibles y no consumibles. Bienes divisibles e indivisibles. Bienes simples y compuestos, principales y accesorios. Bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Los que pertenecen a las personas, a los particulares como usted y yo, y los que pertenecen al gobierno, al Estado, a la autoridad. Dentro de sus tres niveles, autoridades federales, autoridades estatales y autoridades municipales. Los bienes de uso común, los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios del Estado. Bajo esa perspectiva, y esperando se te queden grabaditos, se los tengas bien presentes, vamos a desglosarlos como lo hicimos con los bienes muebles y los bienes inmuebles. Se verá que los bienes muebles, muebles de moverse, son los que podemos mover de un lugar hacia otro, que podemos trasladar de un lugar hacia otro, de una parte hacia otra parte, por sí mismos o con ayuda de algo o de alguien. No sé, todos los aparatos electrodomésticos, los aparatos que tenemos en la cocina, refrigerador, mesa o comedor, como se quiera llamar, sillas, etcétera, licuadoras, vasos, cuchillos, etcétera. La sala, la recámara, la pantalla, la televisión, todo eso son bienes muebles. Los coches. Los bienes inmuebles, de no muebles, no moverse, son los que no podemos trasladar, los que no podemos mover de un lugar hacia otro, ni por sí mismos, ni con ayuda de algo o de alguien. Un edificio, una casa, si sea de un solo piso, pues bien si la podemos mover, la podemos cambiar, no existe la tecnología aún, los medios apropiados para poder hacer este tipo de traslados. Quizás a futuro se puede llevar a cabo. Bajo esta perspectiva, veamos ahora qué son los bienes mostrencos y qué vienen siendo los bienes vacantes. ¿Qué son los bienes mostrencos? Son los bienes muebles abandonados o perdidos, cuyo dueño se desconoce o se ignora. ¿Cuáles son los bienes mostrencos? Pues son los bienes muebles que están abandonados o bien que están perdidos y por tanto desconocemos quién es el dueño, quién es el propietario de esos bienes. Creo ustedes, usted y yo constantemente cuando andamos en la calle, vemos ahí coches abandonados como el de la gráfica o de la diapositiva donde pues ya ni tienen llanta, ya están ahí todos inclusive sin parabrisas, sin asientos y cosas por el estilo. Quizás los que estén ahí y a veces ni eso, conozcan quizás al que fue el dueño, porque obviamente el dueño a lo mejor ya los dejó ahí. O inclusive hasta nieve, porque muchas veces cuando un coche es robado, tú pensas que lo llevan a lugares distantes, lo desvalijan todo y lo dejan ahí. Y la gente que los ve por cuestiones de no meterse en problemas, pues llegan a dejarlos así en ese estado, hasta que con el tiempo les aventamos basura, cosas por el estilo. Entonces, eso es un bien mostrenco. Cuando vamos a un baño público dentro de un centro comercial, un restaurante, y de repente encontramos ahí un reloj o un anillo, alguien, compañeros, que al lavarse las manos o X situación, lo deja sobre el lavabo, sobre una parte, y se lo olvidó. Entonces, esos bienes muebles que podemos trasladar son bienes mostrencos cuando están abandonados, cuando son dejados por el dueño, por algún descuido, una negligencia, que usted quiera, y por tanto se desconoce quién es el legítimo propietario o quién es el verdadero dueño de ese bien. Esos bienes muebles, por tanto, abandonados, o bien que se encuentran perdidos y su dueño se desconoce o se ignora, entonces hablamos que son los bienes mostrencos. Trucos mentales M con M, que es un mueble y que es un mostrenco. Bueno, pues, ¿quiénes son los bienes muebles? Los mostrencos. Relacionas M de mueble
con M de mostrenco y ya quedó. Los bienes mostrencos son los bienes muebles cuyo dueño se ignora o bien han sido abandonados, han sido dejados ahí, se perdieron o están perdidos y en consecuencia pues no sabe a ciencia cierta quién es el dueño o el propietario. De esta manera eso viene siendo lo que es un bien mostrenco. Repito una vez más que son los bienes mostrencos, mostrencos de M y muebles de M, pues son los bienes muebles que se encuentran abandonados, que se encuentran extraviados, usted quiere, en el sentido de que ellos andan por sí solos, pero que el dueño los dejó por negligencia, por descuido. Digo que creo que a todos nos pasa, ojalá que esto ya no vuelva a sucedernos, y de repente, pues, ¿dónde quedó mi celular? ¿Dónde dejé mi pluma? ¿Dónde dejé mis papeles? ¿Dónde dejé X documentos o mi reloj? ¿O dónde dejé mi cartera, que es lo más desagradable? Pues no sé, y el que lo encuentra, pues, ¿de quién es? Pues mochilas amigo o lo que usted quiera. Entonces, eso viene siendo un bien mostrenco, compañeros. Ahora, hay lineamientos sobre cómo se deben de manejar los bienes mostrencos en caso de que se pierdan o en caso de que yo los encuentre, pues como puede suceder. Entro al baño y ahí está una cartera, entro al baño está un anillo, entro al baño ahí está una cadena, entro al baño ahí está una pluma, etcétera, etcétera. Entonces, una de las reglas o lineamientos que se establece en los bienes mostrencos es: el que hallare un bien mostrenco deberá entregarlo a la autoridad municipal, quien mandará depositarlo, valuarlo y en su caso venderlo. Sí, lo primero que tenemos que hacer, compañeros, se supone éticamente, moralmente e incluso ahora jurídicamente, es entregarlo a la autoridad municipal. ¿Por qué la autoridad municipal? Porque es la primera autoridad que podemos encontrar y que es la más inmediata a lo que viene siendo nosotros. Pues si nos vamos al gobierno federal, pues ¿a quién se lo entregas? Son tantas dependencias, tantas autoridades, pues que resulta difícil saber a qué, ni modo que llevemos a Palacio Nacional. Siendo la autoridad estatal, pues ni modo que llevemos al Palacio de Gobierno de Toluca, los estamos en el Estado de México, si vemos a Del Mazo o alguien por ahí. Entonces la autoridad municipal, pues la de baja instancia, la de menor jerarquía, pues es la idónea, la adecuada, con la que tenemos mayor contacto, mayor facilidad, y la cual podemos llevar a cabo este bien mueble, llámese reloj, llámese pulsera, llámese anillo, llámese aretes, máxime si estos son de oro de cierto valor económico, que por tanto representan algo más que simplemente un bien, diría yo, que un objeto o que una cosa. La autoridad, una vez que lo reciba, deberá depositarlo, deberá obviamente guardarlo, evaluarlo y en su caso, en últimos casos, venderlo. Ahora, ¿en qué casos venderlo? ¿Y en qué circunstancias queda la persona que lo halló y la persona que lo deposita o que lo reporta y lo entrega, por tanto, ante la autoridad municipal? Pues la primera regla es que el que hallare un bien mostrenco deberá de entregarlo a la autoridad municipal. Queda por demás decir que a la brevedad posible o al menor tiempo posible hay que llevarlo ante la autoridad municipal, misma que deberá depositarlo, deberá evaluarlo y en su caso y en última instancia como último recurso podrá ella venderlo. Pero para que eso proceda se establece la segunda regla o el segundo lineamiento para que de esta manera no haya ningún problema. Y nos dice el Código Civil que en esencia todos dicen lo mismo, pero como te he dicho, siempre se ha precavido, hay algunos cambios en algunas leyes, y me estoy basando en el Código del Estado de México, pero ustedes son de Michoacán o de otra zona, pues chequen bien también este dato. Si dentro de un mes comparece el propietario, le será entregado el bien o el precio del mismo de inmediato, con deducción de los gastos que se hayan generado con motivo pues de la publicidad, con motivo de promoverlo. Volvemos a lo mismo, la autoridad, una vez que lo evalúa y después de cierto tiempo, si no hay quien aparezca, pues lo puede vender. Pero dice el mismo código, si dentro de un mes comparece el propietario, obviamente a exigir, a reclamar o a solicitar su reloj o lo que le haya extraviado o perdido, le será entregado el bien, siempre y cuando el bien aún todavía se encuentre, siempre y cuando el bien aún todavía exista. O en todo caso, y como lo dijimos en la clase anterior, bueno, en la diapositiva anterior, la autoridad puede venderlo, entonces
darle el precio del bien comprado, pero deduciendo todos los gastos que implicó el haberlo tenido durante 30 días o el tiempo necesario hasta en tanto apareciera lo que viene siendo el dueño, el propietario. Entonces, si dentro de un mes comparece el propietario, le será entregado el bien o, en todo caso, el precio del mismo, pero de inmediato, con deducción de los gastos que se han realizado con motivo de su venta, con motivo de su publicidad, con motivo de su aviso, con motivo de su mantenimiento, con motivo de su avalúo y demás tipos de situaciones. ¿Sí? Otra regla es que si transcurrido el plazo legal, estamos hablando del mes, no se presenta el propietario o no justifica la propiedad, se procederá a la venta en la moneda pública y se entregará el 25% al denunciante y el resto se remitirá al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio en que fuese encontrado el bien, es decir, al famoso DIF. Aquí está la regla de cómo se manejaría en un momento determinado la pérdida, el extravío o el abandono de un bien mueble. Yo si lo encuentro o lo tengo, pues se supone que por ética, por moral, por principios, por valores, ahora inclusive por mandato de la ley, lo que debo de hacer es llevarlo y reportarlo ante la autoridad municipal por la facilidad, porque es más fácil que ahí podamos ser atendidos, más fácil que ahí podamos llegar ante la autoridad respectiva que ir ante el gobierno federal o ante el gobierno estatal. Para que la autoridad lo evalúe, lo guarde, lo posite y en todo caso, pues vender. Y la segunda regla dice claramente, si se ha cumplido el plazo legal, es decir, el de 30 días, y el supuesto o legítimo propietario no se ha presentado, o bien se presenta, pero no justifica la propiedad del bien, es decir, no tiene la factura, no tiene otra remisión, o no tiene algo que garantice, que asegure que él es el legítimo propietario, porque como usted comprenderá, pues cualquiera puede ostentarse como propietario. Cualquiera puede decir, yo soy el dueño, soy la persona que perdió ese bien. Sí, pero aquí lo que se trata legalmente es demostrarlo, acreditar. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues con la factura, con la remisión, con cualquier otro documento que me permita comprobar, acreditar que soy el propietario de ello. Pero si el legítimo propietario no se presenta a reclamarlo, o bien se presenta, pero no acredita legalmente o debidamente la propiedad, entonces se venderá, se procederá a su venta en subasta para que al mejor postor o a la mejor postura pues se pueda vender y se pueda obtener el mayor beneficio posible. Y una vez que se venda, ojo, mucho ojo, si usted fue el que reportó y entregó a la autoridad ese bien que encontró, que estaba tirado en la calle, que encontró en el lavabo del baño, que encontró en algún otro lugar, recuerde que entonces tendremos sobre el monto en que haya sido vendido el 25%. De tal manera que entonces ver a cuánto se vendió ese bien mostrenco. Y sobre la venta mayor que se obtuvo con motivo de ese bien mostrenco, pues se supone que al denunciante, al que fue ante la autoridad municipal, dijo, me encontré esto, estaba tirado, estaba en tal lugar, nos corresponde el 25%. Y el resto, es decir, el otro 65%, se remitirá a lo que es el DIF, al famoso Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Y como usted y yo sabemos, el DIF, compañeros, da asesorías y da atención, da varios servicios pues al público, sobre todo a las gentes de escasos recursos, que precisamente por no tener el suficiente capital, pues no tienen para ir a un médico. En el DIF, como usted y yo lo sabemos, se da asistencia médica, se da también asistencia jurídica, se da también asistencia psicológica, sea también asistencia inclusive de los dientes, de odontología, o como se le quiera llamar, para que las personas puedan tener este servicio. Y algunos DIFs también se da el servicio de hospitalización, si no solamente la consulta, no solamente la atención del médico, sino en caso de ser necesario, para el caso, por ejemplo, de embarazadas o otras circunstancias, darles el servicio de la hospitalización. Por eso la ley, o al menos el Código de Estado de México, dispone
Que una vez que se vende este bien mostrenco, este bien abandonado, este bien perdido, etcétera, etcétera, sobre el monto en que se haya vendido dentro de la subasta en donde se vendió al mejor postor, al que mejor ofreció la mejor paga, el 25% va para el denunciante y el resto se va al DIF. Entonces ahí tenemos una forma de cómo la misma ley nos dice qué hacer con los bienes mostrencos. Claro, como buenos mexicanos y sin ánimo de ofender, pues lo que la mayoría, o tal vez no nada más los mexicanos, sino toda la gente, pues se queda con esos bienes. Pues ya nos hacemos como que no lo vimos, como que nadie nos vio y nos lo llevamos. Y habemos de todo en este mundo, en este México, habemos de todo en este lugar. Y hay casos, como ustedes, creo que por eso la importancia de las noticias, de todos los sentidos, ¿no? O sea, no se trata de políticos, de derechos, sino estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Se han dado casos de personas que han encontrado miles o millones de pesos y los han devuelto. Se han dado casos de personas que han encontrado, pues, bienes de valor, bien sea por lo que son en cuanto a oro o cosas por el estilo, que los devuelven. Último caso que yo escuché, creo que una persona encontró, creo que 3 millones, no sé cuántos millones, lo regresó y no aceptó que el señor le daba 100,000 pesos, nada despreciable, 100,000 pesos, ¿sí? Y el señor los despreció, bueno, no los despreció, pero él dijo que pues no, o sea, su moral, sus principios, pues están tan elevados que pues él simplemente dijo no, yo no vengo, o yo no entrego estos bienes por por recibir la paga de algo. Y pues sí, ahí te quedas tú con la duda, ¿no? O sea, 100,000 pesos no son cualquier cantidad, es una muy buena cantidad, ¿sí? Y también otra persona que creo que también encontró cierta cantidad, aquí fue menor, no recuerdo, y pues que también no pidió nada a cambio, lo único que pidió es trabajo, que le consiguieran o que alguien le diera trabajo, precisamente la persona que le estaba, a quien le habían devuelto el dinero. En fin, habemos de todo, compañeros, habemos de todo. Hay personas con muy alta calidad moral, con muy altos principios, que sí atreven a devolver, y hay otros pues que no. La policía, por ejemplo, es típico, luego se escucha, sin ofender aquí a los compañeros, Edilberto, creo, y David, porque no estoy hablando o generalizando, sino excepcionalmente, pues llega inclusive no solamente a esconder, sino tal vez no se aparece, pero sí a quitar una parte, ¿no? No tenía esto. O sea, ¿no? Cuando nos encontramos esto y vimos la escena de crimen o lo que pasó, pues ahí la vimos y nada más estaba esto. En fin, compañeros, de esta manera, como puedes ver, cuando encontramos un bien mostrenco, se supone que legalmente, todos debemos irlo a depositar, a denunciar ante la autoridad respectiva. Y aquí viene otro problema. El que la autoridad me pueda creer que me lo encontré. El que la autoridad me pueda dar credibilidad de que sí me lo encontré y de que no empiece con sus tonteras de que no, usted se lo robó, usted no sé dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso también es otro motivo para que, por lo cual mucha gente, pues mejor decide quedárselo o decide no sé qué tal. Aprovecho por último, y dado el corte comercial que me permites, para también creo que una nueva forma de extorsión que otra vez escuché en las noticias y te lo traspaso, que no está por demás, si ya lo sabe, pues qué bueno, ¿no? Creo que es una forma de extorsión que están haciendo algunos pues delincuentes, es que dejan cerca de un carro en los centros comerciales un teléfono, obviamente de muy buena calidad, no cualquier Tamagotchi, para que la gente al verlo pues se lo apropie. A ver que no hay nada alrededor, pues se lo apropia. Por lo que yo escuché, ese teléfono lo hacen mañosamente justamente para que alguien lo recoja. Y en centros comerciales, gente dentro de cercas de carros, pues que luego se ve que la gente tiene dinero, que tiene, como decimos coloquialmente, tiene varo. El problema de este teléfono es que tiene GPS. Y entonces te pueden fácilmente localizar y te andan localizando dónde andas y dan contigo. Y entonces ahí como se dice coloquialmente, pues nos la dejan caer diciendo que el teléfono fue robado, está todo un chorote. Y entonces para que no te denuncien, para que no se haga la famosa denuncia penal, pues te piden un billete, un dinero, para que lo devuelvas. Entonces, como puedes ver, es un truco de extorsión, una forma dolosa, mañosa, de cómo cometen estos cuates sus delitos y cómo lamentablemente, pues ya nosotros llegamos a caer.
Entonces lo que no está por demás que te lo comente, si es que usted ya lo escuchó o no lo escuchó, esa forma de extorsionar y sacar dinero. No es un teléfono, obviamente estos señores se arriesgan, pues no con un Tamagotchi, porque pues en un momento nadie lo agarraría, pero no da importancia. En cambio un teléfono de valor, perdón, no sé de teléfonos para darte a alguna marca o algún modelo, o algún costo de 8,000, 13,000 o de X cantidad, o sea, sabiendo que estos cuates van a sacar más dinero o van a cobrar ese dinero, pues adelante, ¿no? Y pues la gente cae solita a ver un teléfono de esas magnitudes, pues luego los emociona. Y puede más a veces nuestra mala voluntad que nuestros valores. El problema, vuelvo a repetirte, ahí te lo paso al costo, es que te lo llevas, como tiene GPS, tiene localizador o de ubicación, entonces cuates inmediatamente te localizan, te encuentran y va sobre ti. Te empiezan a amenazar, te empiezan a decir que si no lo entregas, bueno, que tú te lo robaste, que etcétera, etcétera, y pues entonces, ¿sabes qué? Pues dame tanto bar, y con eso paramos la bronca. No creo que te pidan el valor del teléfono, sino más allá del valor del teléfono. Desde por lo mismo. Lo que yo escuchaba es que la policía recomienda que en estos casos, aunque nos duela, pues deja ahí el teléfono y pues ya vete, o si no, ahí déjalo y aplasta, o sea, échale la llanta para que quede ahí completamente destruido y no otra persona pueda llegar a caer. Que si a lo mejor alguien te reclama, pues no lo vi, o sea, yo ni me había contestado ese teléfono, yo me arranco de forma normal, no estoy haciendo a propósito y pues pasó lo que pasó. Bueno, ahí está entonces las reglas de los bienes mostrencos. En caso de que como tal están perdidos, alguien los abandonó, ¿qué debemos de hacer? Ahora vamos con los bienes vacantes. Ya te dije, M con M de muebles, M de mostrencos. ¿Qué son los bienes mostrencos? Los bienes muebles abandonados. Ahora vámonos con los inmuebles, ¿sí? En este caso, inmuebles llevan la B con la V de vacantes, B con B. Bueno, V con B. Si los bienes mostrencos son los bienes inmuebles, perdón, los bienes muebles, por lógica, los bienes vacantes son los bienes inmuebles abandonados. Las casas, los terrenos, las fincas, los edificios, los departamentos, que no tienen dueño cierto y conocido. Se supone que hay un dueño. Nadie hizo esa casa así por obra y gracia del Espíritu Santo. Alguien es el dueño, pero pues se desconoce. O sea, no sabemos a ciencia cierta quién es el dueño, o que está la casa completamente abandonada. En consecuencia, los bienes vacantes son los bienes inmuebles abandonados, que no tienen dueño cierto y conocido, lo que usted y yo conocemos como famosos lotes baldíos, ¿sí? O abandonados. ¿Qué debemos hacer ante esta situación o cómo se reglamenta o cómo se regula este tipo de inmuebles abandonados? El que tenga conocimiento de la existencia de bienes vacantes, es decir, de casas, departamentos, terrenos, fincas abandonados por el mal estado en que se encuentran, por el deterioro en que han sufrido, pero que nadie se ve a la vista, pasas todos los días de la semana, pasas todos los días del año y no ves, como dicen por ahí, ni un alma en pena. Pero vamos a hacer la denuncia ya no ante la autoridad administrativa, ojo, mucho ojo. Los bienes mostrencos sí los tenemos que hacer ante la autoridad administrativa, ante el municipio. Pero los bienes vacantes, dado que son inmuebles, debemos hacer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público del lugar en donde se ubiquen los bienes, no del lugar en donde yo vivo, sino del lugar en donde se ubiquen los bienes. Quizás con motivo de mi trabajo, yo viviendo en el Estado de México, me traslado hasta la Ciudad de México, vamos a exagerar, hasta Iztapalapa. Y me doy cuenta que por ahí está una casa abandonada, por ahí está un terreno baldío, por ahí están X sustancias. Entonces, debo hacer la denuncia número uno, no ante la alcaldía de Iztapalapa, que sería lo relativo al municipio, no ante la autoridad administrativa, sino ante el Ministerio Público. Reportarlo, denunciarlo, de que ahí tenemos, por tanto, un bien abandonado, un bien vacante, un bien inmueble, ante el Ministerio Público, porque de acuerdo al lugar donde se encuentra el terreno o la casa está en Iztapalapa, pues tendría que buscar el Ministerio Público más cercano de la zona de Iztapalapa. Y aunque yo viva en el Estado de México, no es en cuanto a la persona que denuncia,
sino en cuanto al domicilio de donde se encuentra el bien vacante abandonado. Si el Ministerio Público considera procedente la denuncia del bien vacante, lo informará a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo para que éstas ejerciten la acción que corresponda a fin de que se incorpore al patrimonio del Estado. Entonces, como puedes ver, el MP recibe el reporte, es la instancia ante la cual tenemos que reportar, y él a su vez está obligado a hacerlo ante la autoridad administrativa, es decir, ante la autoridad competente del Poder Ejecutivo, bien sea la Fiscalía, no, bien sea, perdón, no, lo mismo Fiscalía que agente del Ministerio Público, bien sea, compañeros, ante la Tesorería Municipal, ante la Dirección de Asentamientos Regulares y Irregulares, en fin, ya se hará ante la autoridad administrativa respectiva. Si el MP no se queda nada más con el reporte, con la denuncia, sino que tiene la obligación de a su vez de reportarlo ante la autoridad administrativa, es decir, ante la autoridad del Poder Ejecutivo, para que éstas ejerciten la acción que corresponda a fin de que se incorpore al patrimonio del Estado. Bueno, esto es en cuanto a lo que dice la ley. Pero si tú quieres apropiar de un bien inmueble, eso lo vamos a ver más tarde, o no sé, en este curso, en otro curso de Derecho Civil, donde viene la famosa prescripción, donde yo ocupo ese terreno, a sabiendas de que nadie está en este terreno o en esa casa abandonada, pues ya sabes, nos metemos. Ponemos ahí alguna barda hechiza, no sé, una de alambres de palo, para caso de que de repente aparezca el dueño y nos corra, o alguien promueva una instancia de que ese terreno es de él y no de nosotros, pues no perdemos nada, porque al final no son sino más que simples alambres o palitos que pusimos, como una cerca o como una barda. Iniciamos el proceso de prescripción, que viene siendo la famosa prescripción, donde nos adquirimos la propiedad por el transcurso del tiempo. Ya en el tiempo, ya con las clases siguientes veremos esta figura, ahorita nada más tómalo así. Entonces, la primera opción, si yo encuentro un terreno baldío, una casa abandonada, un predio abandonado, etcétera, etcétera, pues tienes dos caminos. Uno, reportarlo ante el MP. Decirle, señor, en tal lugar, en tal parte hay un edificio, un departamento, una casa abandonada. Ya tiene rato que yo paso por ahí, o tengo conocimiento, tiene rato que siempre ha estado así. Por tanto, no es la excepción lo de ahorita. Segundo, pues al saber que está abandonada, que nadie es ahí el dueño, pues pretendo apropiarme de ella. Y entonces inicio el proceso de prescripción, ¿sí? De prescripción adquisitiva, para que de esa manera, por el transcurso del tiempo, yo me haga poseedor legalmente y con el tiempo me haga también legalmente el propietario. Entonces, si el Ministerio Público considera procedente la denuncia del bien, vacante lo informará a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo, para que esas ejerciten la acción que corresponde a fin de que se incorpore al patrimonio del Estado. El denunciante recibirá la cuarta parte del valor catastral. Entonces, como puedes ver, tampoco te ve tan mal, porque tampoco lo entrega y se acabó el asunto. No, de acuerdo con la ley, si tú lo reportas, si el MP a su vez lo reporta a la autoridad administrativa, si la autoridad administrativa, por tanto, se lo adjudica, se lo apropia, porque nadie lo reclama, etcétera, entonces el denunciante, que fuimos uno de nosotros, va a recibir la cuarta parte del valor catastral, es decir, sobre catastro, no sobre el precio comercial o el valor comercial que pueda tener en ese momento el inmueble, sino de acuerdo al valor catastral, que pues aquí a lo mejor diríamos que entonces sería muy poco o muy ínfimo, pero bueno, habría que ver en la práctica de qué estamos hablando o de qué estamos diciendo. El denunciante recibirá la cuarta parte del valor catastral. ¿Sí, compañeros? Bueno, esto a grandes rasgos viene siendo los bienes vacantes y los bienes mostrencos. Algunas reglas sobre lo que viene siendo este tipo de bienes. Y recuerda, pues relaciona M con M, M de muebles, M de mostrencos. Todos los mostrencos son los bienes muebles que están abandonados, ¿sí? Y que alguien por ahí los dejó, se le olvidó lo que quiera, y yo los encuentro. O yo, pues, ahí están.
Y los bienes inmuebles vacantes, B con V, son los bienes inmuebles abandonados, cuyo dueño se desconoce o se ignora quién es ese dueño. Ya te vimos en ambos casos, tenemos que reportarlo a la autoridad administrativa y en otro ante el Ministerio Público, y en ambos casos tenemos derecho a recibir cierta cantidad con motivo de esa denuncia o con motivo, sí, con motivo de la denuncia. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos relacionado con los bienes mosaincos y los bienes vacantes. La situación que usted y yo ya vimos era de los bienes fungibles. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Pues son los bienes muebles que podemos sustituir por otros de la misma especie, la misma calidad y la misma cantidad, compadre. Como campesino, pues necesito, no sé, una tonelada de frijol o de maíz para poder sembrar mi terreno. Como es obvio, ese maíz pues, lo vamos a sembrar y a su vez va a dar más maíz, pero va a ser de la misma especie, de la misma calidad con la que me lo prestaron a mí o me lo dieron a mí en calidad de préstamo. En consecuencia, cuando llegue el momento de tener que devolverlo, pues no voy a devolver el mismo maíz o el mismo frijol que me dieron, pero sí voy a devolver otros maíces, pero de la misma especie, de la misma calidad y de la misma cantidad. Lo que hacemos en los depósitos de dinero. El dinero es un bien fungible porque yo lo puedo cambiar por otro de la misma especie, calidad y cantidad. Yo te entrego 100 pesos, un ejemplo. Por tanto, puedo entregar dos billetes de a 50 y tú me devuelves un billete de a 100 o me devuelves 5 billetes de a 20 o en fin, hay muchas combinaciones. ¿Por qué? Porque en un determinado los podemos sustituir, los podemos cambiar. La tonelada de garbanzo que me diste o la tonelada de zanahorias que me diste son las que te voy a devolver porque son de las que yo coseché en base a las que usted me proporcionó y en consecuencia es la misma especie, calidad y cantidad. Los bienes fungibles son los bienes que pueden ser sustituidos o que pueden sustituirse por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Igualmente, está por ejemplo lo que vienen siendo el ganado, los animales, que para el caso también puede darse esta situación, podríamos entenderlo como un bien fungible. Tal vez el animal no es una cosa, no es un objeto, pero la ley también ya lo en su momento oportuno qué sesgo les da o qué término les da. Entonces ahí tenemos lo que son los bienes fungibles. En contraposición o en oposición a los bienes fungibles, tenemos a los bienes no. ¿Cuáles son los bienes no fungibles? Son los bienes que no pueden ser sustituidos otros de la misma especie, calidad y cantidad. ¿Por qué? Porque son únicos, son irreemplazables. Son bienes que no existe otro igual. Ejemplo, las obras de arte. Las obras de arte son únicas y por muy buena copia, incluso hasta mejor copia del original, no por eso lo podemos sustituir porque son únicas. El ejemplo tenemos ahí con la Mona Lisa, la famosa Gioconda. Es una obra de arte insustituible y irreemplazable. Es una obra de arte, comeros, que por tanto no podemos hacer otra porque no hay otra. Porque esa la hizo Leonardo da Vinci y es única en su género. Las reliquias, compañeros, ¿sí? Las antigüedades son piezas únicas que difícilmente encontraremos otras y que en consecuencia son irreemplazables. No las podemos sustituir porque no las hay, simplemente no las hay. Podrá haber miles, cientos, quizás millones de copias de la Mona Lisa. Y reitero, a lo mejor, ahora con la digitalización, hasta mejor calidad que la original. Sí, pero la original viene de hace cientos de años, que es lo que le da importancia y lo que impide que podamos sustituirla por otra, porque simplemente no va a existir. Va a tener los mismos colores, la misma textura, las mismas dimensiones, todo igualito, pero que difícilmente podrá tener, es obviamente el tiempo que le da ese prestigio, le da esa característica de ser irreemplazable y de no poderla sustituir por otros de la misma especie de calidad y cantidad. ¿Sí con eso? Bueno, pues con esto terminamos lo que es nuestra siguiente clase de Derecho Civil y nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para ver lo de tus tareas, ver lo de las noticias
ver qué más ha habido en esta semana, lo del tipo de cambio, y seguimos analizando los diversos tipos de bienes. Hoy vimos los mostrencos, los vacantes, vimos los fungibles y los no fungibles. Nos trata por ver otra gran cantidad de bienes y ver algunas disposiciones, algunas reglas que con todo abogado debes de conocer cómo el derecho clasifica lo que vienen siendo los bienes. Nos vemos en unos segundos en Zoom, compañeros.